El tema de hoy que voy a disertar es sobre la imputación objetiva. eh, y me he tomado la molestia de realizar una hoja por partes que vamos a dividir la ponencia para no hacerlo muy tedioso y más hacerlo mucho más didáctico y que se pueda entender, porque entiendo que quizás los alumnos o el público que me está viendo también son estudiantes de ciclos menores o si bien o pueden ser también abogados y bienvenido, espero estar a la altura de sus perspectivas. La primera parte de la ponencia vamos a comenzar a hablar sobre aspectos históricos, antecedentes de la imputación objetiva y qué es la imputación objetiva y cuándo empieza esta nomenclatura a llamarse o estar dentro del derecho penal. Porque vamos a ver que la imputación objetiva no nace en el derecho penal, sino nace en el derecho civil, en el derecho privado. Eh, Luego de ello vamos a pasar a ver cuáles son los principios de filtro de la imputación objetiva para descartar tanto la acción y el resultado en un hecho ilícito. Vamos a analizarlo con detenimiento y con casos prácticos. Voy a tratar de hacer la ponencia con muchos casos prácticos para que se pueda entender, porque sé que es la mejor manera quizás de entender dejando de lado la literatura. Yo sé que ustedes pueden conseguir un libro ahora, leerlo y ustedes van a entenderlo, pero la cosa es poner casos para que se pueda entender de manera mucho más didáctica. Eh, Al final de ello, si es que me alcance el tiempo, espero que sí me alcance el tiempo, tocar un poquito sobre la imputación objetiva en delitos no convencionales o la imputación objetiva en derecho penal económico, que es lo que me dedico en la práctica jurídica dentro del estudio en realizar delito de derecho penal económico, que es muy importante y que la imputación objetiva también tiene sus particularidades, tomando en cuenta la propia naturaleza de los delitos económicos. Entonces, ya para entrar en materia, como lo había mencionado en un inicio, eh, la imputación objetiva nace pues en el derecho privado, nace en el derecho civil, con ya seguramente que lo habrán escuchado o habrán leído con Karl Arens. Karl Arens era un alemán especialista en derecho privado y que desarrolla por primera vez, por así decirlo, la imputación objetiva dentro del derecho privado y era basado dentro de la teoría de la voluntad. Él tenía una teoría de voluntad del ser humano, es decir, se le puede atribuir responsabilidad por la acción a un sujeto por la voluntad, porque es la voluntad quien hace que el ser humano ejecute acciones. Entonces, esta teoría pues surgió hace muchísimos años con Karl Arens, el alemán Karl Arens, y no voy a extenderme en hablar sobre sus teorías o hablar sobre doctrina complicada, voy a hacer lo más práctico posible, como los mencioné en un inicio. Voy a tomar agua porque se me seca la garganta. Tengo que, haciendo un paréntesis, este tema ya he tenido la oportunidad de poder disertarlo de manera presencial en mi universidad como ponencia estudiantil, y hasta frente a un público, pero hoy estoy frente a la cámara y es un poco raro, no me estoy acostumbrando, es la segunda vez que estoy realizando sesiones virtuales, espero acostumbrarme porque la situación y el contexto todo lo amerita, así que espero hacerlo lo mejor posible. Entonces, como seguía diciendo, Karl Arens era un especialista en derecho privado que desarrolla la imputación objetiva desde la perspectiva civil, pero desde la perspectiva de la voluntad del ser humano. Él consideraba que la voluntad del ser humano era quien determinaba el accionar del sujeto en la sociedad y sus daños que se pudiera ocasionar. Eh, pero por primera vez, en el año 1930, Richard Honig introduce por primera vez en el derecho penal el término, la nomenclatura imputación objetiva. En el año 1930 lo introduce por primera vez el alemán Richard Honig. Y su teoría era lo que yo considero, lo que he leído de la doctrina, era la teoría de la finalidad de la acción. Es decir, él desarrolla que todo ser humano, que todo sujeto que realiza una acción en la sociedad tiene una finalidad. Es decir, no basta con que tenga la voluntad de realizar, tenga la voluntad de expresarse en la sociedad, sino también necesita una finalidad, el por qué y para qué ha desarrollado esa conducta, para que se pueda analizar si merece o no merece una sanción penal. Hasta ahí con Richard Honig. Entonces, ahí nomás, unos años después, Karl English, que también es un alemán, hay que recordar que el derecho penal actual que tenemos, nosotros tenemos muchas referencias de Alemania, tenemos muchas referencias de Alemania, hemos prácticamente copiado dogmática, entonces es necesario hablar sobre estos autores antecedentes. Él desarrolla una teoría del riesgo creado, ahí ya se comienza a hablar un poco ya del riesgo, porque él dice, eh,
Carl English dice, si un sujeto ha actuado y en la sociedad, y esa actuación de la sociedad ha generado un riesgo, ha generado un menoscabo a un bien jurídico a un sujeto, entonces necesariamente ese resultado debe ser atribuido al autor, no puede ser atribuido a otra circunstancia, no puede ser atribuido a otra causa, a otra causalidad. Necesariamente tiene que ser atribuido el autor. Y ahí lo podríamos relacionar, por así decirlo, con el principio de culpabilidad, ¿no? Dentro de lo que es la responsabilidad por hecho propio. Y tiene cierto sentido. Y por último, ya casi ahí como más contemporáneo, el gran Hans Welsel desarrolla una teoría muy interesante que ya se aproxima a lo que más o menos nosotros actualmente conocemos, que es la teoría de la adecuación social. Él desarrolla en 1939 que la acción o todas las acciones que un ser humano realiza en la sociedad tienen que estar netamente dentro de los parámetros de lo que la sociedad conoce como estandarizado. Es decir, si la sociedad, una conducta, lo rechaza por dañar la armonía en la sociedad, por no dejar expresar las manifestaciones de la voluntad sin ningún problema y afecta ese accionar a esos desarrollos de la persona, ahí se le puede rechazar, ahí se le puede imputar penalmente a una persona. Es decir, la teoría de la adecuación social. Pero ¿qué pasa? Finalmente, lamentablemente, Hans Welsel termina desarrollando este problema con tipicidad subjetiva dentro de la teoría del dolo, que es otro tema aparte. Entonces es ahí donde ya en 1972, Claude Roxin, que se le acuña ahora el padre de la moderna imputación objetiva, desarrolla ya con mucho más extensión lo que actualmente conocemos ahora como la imputación objetiva. Él es el que introduce por primera vez un análisis jurídico de un valor normativo, es decir, que no basta con determinar la mera relación causal entre la acción y el resultado. Necesariamente se tiene que determinar si esa acción, analizándolo en un contexto de un juicio de valor normativo, merece necesariamente, ha creado un riesgo no permitido en la sociedad y que ese riesgo no permitido en la sociedad ha sido como consecuencia, ha causado un resultado lesivo en la sociedad, a un bien jurídico. Estamos hablando obviamente de los delitos, como se le conoce a algunos autores, lo dicen los delitos de sangre, ¿no? Los delitos de lesión. Bien, dicho este preámbulo, dicho esto, dicho esta historia, estos antecedentes a la imputación objetiva de los autores que han introducido poco a poco a lo largo de la historia, es necesario precisar algo antes de continuar con las teorías de causalismo, porque la teoría de imputación objetiva nace del causalismo, ¿no? Como lo he mencionado hace un momento. Eh, Muchas veces me voy a guiar de una ponencia que escuché en una oportunidad de un magistrado. Él mencionaba, muchos abogados en la audiencia mencionan que tengo, el magistrado hablando en primera persona, que tengo que absolver a su patrocinado porque no existen medios probatorios para que se le inculpe responsabilidad. Y luego también decía, él no ha tenido la intención de realizarlo. Y al final terminaban diciendo que actuó bajo el principio de confianza. Entonces tenemos que primero ubicarnos. Esto fue una ponencia que me parece muy interesante y que me marcó y que necesito hacer la precisión a ustedes. Él decía, ¿cómo un abogado, yo siendo juez, voy a acceder a ese petitorio si en primer lugar, si él me dice que no existen medios probatorios para reprocharle una conducta antijurídica, estamos hablando dentro de la culpabilidad? Entonces, estamos hablando de otro elemento, el tipo de teoría, la teoría del delito, porque si él después me dice que a pesar de que no existen medios probatorios, su patrocinado no tuvo la intención de realizar esa conducta prohibida, entonces si me mete la intención, si me mete el conocimiento, la voluntad de querer realizar una conducta, estamos hablando ya de la imputación subjetiva, entonces está pasando combinando elementos de la teoría del delito. Si al final me dice que actuó dentro de la confianza que los demás trabajadores, en ese caso en concreto, ¿no? Que era acerca de una empresa, si no me equivoco, que actuó bajo la confianza que todos los demás realizaban su trabajo de manera legal,
Entonces estamos hablando de la imputación objetiva, que lo vamos a ver en unos momentos que trata el principio de confianza. Entonces, primero, todos sabemos que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y merecedora de una pena. Entonces, pero si determinamos en el primer elemento que hay acción, entonces pasamos a analizar la tipicidad. Y dentro de la tipicidad analizamos dos cosas, la tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Si nosotros analizamos la tipicidad objetiva y no supera la valla de la imputación de la tipicidad subjetiva, ya no analizamos la tipicidad subjetiva porque son prerequisitos cada teoría del delito. Si hay acción, analizamos la tipicidad. Si hay tipicidad, analizamos la antijuricidad. Y si hay antijuricidad, analizamos la culpabilidad. Pero si hay acción y no hay tipicidad, pues la conducta está típica. Ya no se puede analizar si es antijurídico o si es culpable. Tenemos que determinar muy bien en qué vamos a centrar nuestra defensa como abogados defensores y en qué vamos a centrar nuestra acusación si somos fiscalía. Entonces, el tema actual es sobre imputación objetiva. La imputación objetiva está dentro de la tipicidad objetiva. Y la tipicidad objetiva, como lo mencioné ahorita, se divide en imputación objetiva e imputación subjetiva. Entonces, la imputación objetiva es aparte, es otro tema. Olvídense acá de la voluntad, del conocimiento de eso, y todo lo culpa es tipicidad subjetiva. Actualmente, ahorita nos estamos centrando en la imputación objetiva, que tiene que ver con la acción, con el sujeto activo, sujeto pasivo, y ahora que estamos hablando ahora del nexo causal, la imputación objetiva que lo estamos analizando. Entonces, estamos centrándonos, la ponencia actual, solamente en la tipicidad objetiva. Olvídense del dolo, olvídense de la culpa, olvídense de la antijuricidad, olvídense de la culpabilidad. Si hay uno, no hay lo otro. Son prerequisitos para ir avanzando dentro de la teoría del delito para llegar a un reproche penal. Eh, claro, mi hermano Brandon Mori, un fuerte, fuerte abrazo. Sé que también has desarrollado ese tema en otro centro de estudio y te felicito de verdad, mi hermano, muy claro. Un fuerte abrazo. Entonces, dicho esto, centrándonos ya una vez en la teoría del delito, como lo dije, estamos dentro de la tipicidad objetiva, vamos a ver que a lo largo de la historia la imputación objetiva en realidad nace de la causalidad. Nace de la teoría de la causalidad y dentro de la teoría de causalidad se fueron desarrollando a lo largo de los años mucha, muchas teorías también para determinar cuál es verdaderamente o cuál es necesariamente la conducta causal que se le puede atribuir una responsabilidad a ese sujeto que la ha realizado por un daño ocasionado. Miguel Ángel, ¿qué es la imputación objetiva? Ahí vamos a llegar ahorita. Ahorita vamos a llegar a hacer un concepto netamente básico, un concepto netamente práctico, ¿sí? Un ratito, para no correr. Entonces, primero, una de las teorías muy conocidas es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta teoría de la equivalencia de las condiciones se le atribuyó en un primer momento al famoso von List y al famoso von Bury. Ellos desarrollaban esta teoría y mencionaban que la teoría de la equivalencia de condiciones no necesariamente, o sea, para ellos cualquier causal, cualquier relación causal, cualquier conducta que podría ocasionar el daño es reprochable. Y ahí nace lo que es la conditio sine qua non. Si suprimimos mentalmente la conducta, entonces no vamos a ver ese resultado, no vamos a apreciar el resultado lesivo, entonces se le reprocha a esa persona. Pero a lo largo de la historia eso tiene un problema, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, si una persona mata a otra a través de una pistola o un objeto cortante, nosotros diremos entonces que esa persona efectivamente es culpable, porque si él no hubiera realizado ese acto de matar, de disparar o ese acto de apuñalar, no hubiera muerto la persona. Pero en ese momento nos ponemos a pensar, ¿quién le proporcionó la pistola? ¿Quién le proporcionó ese cuchillo? También es culpable entonces, porque si él no hubiera vendido, si él no hubiera proporcionado ese objeto, no hubiera ocasionado un daño. Y así sucesivamente podemos ir hasta sancionar a sus padres, porque si ellos no se hubieran conocido, no hubiera nacido esa persona y no hubiera comprado, hubiera adquirido un cuchillo y no lo hubiera matado. Entonces, obviamente que es una cadena infinita hacia atrás. Y obviamente que el derecho penal no puede sancionar
extensivamente, como ya en una ponencia, en mi primera videoconferencia que realicé para otro centro de estudio lo dije, ¿no? Dentro de los límites del derecho, la jus puniendi del Estado. Entonces, para tratar de centralizar, para tratar de arreglar esta teoría, para tratar de poder darle mucho mejor matiz para que sea mucho más efectiva, nace la teoría de la causalidad adecuada. La teoría de la causalidad adecuada en un primer momento se le atribuyó por su desarrollo a von Kries en alemán. ¿Por qué? Porque von Kries desarrollaba y decía, no es imposible que se sancione cualquier conducta que, suprimiéndola mentalmente, pueda excluir el futuro daño. Tiene que haber necesariamente una causalidad adecuada, tiene que haber necesariamente una acción que sea merecedora del castigo porque ocasionó el daño. No puede ser cualquier conducta, no puede ser cualquier acción, tiene que ser necesariamente una conducta que esté vinculada con el daño, acción, nexo causal, daño. Si no existe, no puede ser sancionado, porque no se puede, como lo dije un momento, responder por otro. Entonces, pero acá había un problema, porque no analizábamos cuál era el ámbito de protección de la norma, y es ahí donde a futuro, un año después, se desarrolla la teoría de la causalidad, pero por relevancia típica. Es decir, y esa teoría se lo atribuyó a Mesker, un alemán también que desarrolló muy bien esa teoría. Y él mencionaba que tanto la acción que ha sido netamente la que ha ocasionado un daño, tiene que ser también analizada dentro de la relevancia típica, debe ser analizada dentro que si el tipo penal, si es que la norma protege lo dañado por esa acción. Por ejemplo, eh, ahorita que estamos en época de COVID, en época de emergencia, si una persona se contagia o si una persona está, un militar, ya pongamos el ejemplo, un militar que está en estado de emergencia tratando de controlar el orden interno, por un altercado, fallece por culpa de un motivo, un altercado con otro grupo de personas, etcétera, etcétera. Y esta persona obviamente falleció por culpa de alguien, esa es la relación de causalidad, va a ser procesado solamente por violencia contra la autoridad, en forma agravada. Pero, ¿qué pasa si al momento de que la institución militar le informa a su familia que el militar ha fallecido en el ejercicio de sus funciones, fallece la madre del militar? ¿La responsabilidad también va a ser atribuida a la madre? La relación causal, ojo, la finalidad y la necesaria causalidad de la muerte del militar ha sido por accionar de un sujeto un vandálico por ahí por la calle. No, su objetivo no era matar a la madre, sino matar al militar. Entonces ahí como que hay que analizar cuál es el objeto, cuál es el ámbito de protección de la norma. La norma protege a la vida del militar, no protege a la vida de sus parientes si es que reciben una impresión muy fuerte y fallecen de un infarto. Descartado. Entonces es ahí donde Klaus Roxin, como ya lo mencioné en un momento, en 1972, con su libro Aspectos problemáticos de la imputación en el derecho penal, si es que no me equivoco en el término de su libro, desarrolla la imputación objetiva, la nueva teoría de la imputación objetiva, así llamada por la doctrina, y donde él, como lo mencioné en un momento, desarrolla su teoría en un ámbito de la sociedad de riesgo. Él admite que estamos en una sociedad de riesgo y que los riesgos generan peligros en la sociedad y es totalmente cierto, porque nosotros a diario realizamos conductas que son riesgosas. Por ejemplo, manejar un carro es riesgoso. Podemos atropellar a alguien. Pero la sociedad, el Estado nos permite un cierto estándar de riesgo permitido. Nosotros nos permite desarrollarnos en la sociedad a través de riesgo, pero que el Estado tolera como que son permitidos. Por ejemplo, las fábricas, si bien es cierto, al emitir sus límites máximos permisibles, que son la contaminación que emiten los gases, el Estado pone un límite, porque es un riesgo permitido, porque para desarrollar la actividad minera, actividad empresarial, la actividad de cualquier tipo que emita gases, necesariamente se tiene que contaminar, pero bajo un límite. Si tú excedes los límites máximos permisibles, ahí te va a caer una sanción. Igual la persona que maneja un arma, el Estado le da un riesgo, el Estado permite ese riesgo porque le da un permiso de portar armas. Y si la persona utiliza su arma no para defensa personal o para una legítima defensa, sino lo utiliza para matar a alguien
dolosamente, entonces ahí ya va a ser reprochable penalmente, porque la sociedad no permite o no perdona, por así decirlo, el extralímite a ese estándar de riesgo que el Estado impone a una sociedad. Entonces, la teoría de Claude-Roxin se basa en la creación de un riesgo no permitido y que ese riesgo no permitido haya sido base para ocasionar un resultado. Necesariamente tiene que estar vinculado, porque si no está vinculado no podemos hablar de una sanción penal. Entonces, hasta aquí espero que esté claro cómo ha ido evolucionando las teorías de la imputación objetiva en base al causalismo, ¿no? Con la teoría de la imputación de la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causalidad adecuada, la teoría de la relevancia típica, hasta llegar actualmente a la moderna teoría de la imputación objetiva, que se basa en el riesgo no permitido y que ese riesgo no permitido haya sido base para ocasionar un resultado lesivo para bienes jurídicos. A ver, creo que preguntas. Eh, Y Javimac JCC, las diapositivas. No he desarrollado diapositivas. Solamente he dividido en una hojita o las partes que voy a tocar. Pero gustosamente puedo desarrollar unos PPTs y proporcionarlos a la administración de los centros para que puedan a futuro colgarlo en su página, para que puedan leer, para hacerlo mucho más práctico. Quiero hacer la ponencia práctica, no quiero complicarme con muchas teorías, no quiero complicarlos tampoco a ustedes con mucha historia, porque esto es mucha lectura, es un poco tedioso entenderlo, leerlo, pero que ustedes pueden leerlo tranquilamente en sus casas. Si me están escuchando a mí es para brindarles un poquito más de practicidad en el tema, para que puedan adentrar mucho más a profundidad a futuro. Entonces, hasta aquí que se ha desarrollado, hemos mencionado cómo Roxin ha desarrollado la imputación objetiva. También dentro de la imputación objetiva que Roxin ha desarrollado, y también lo ha escrito muy bien en su libro Villavicencio Terreros, y que ha desarrollado también muy bien Arsenio Orezosa en su libro, muy, muy general, pero muy bueno para introducirlo. Eh, la teoría de la imputación objetiva podemos descifrar dos vertientes en analizar la teoría de la imputación objetiva de conducta o de acción, y también tenemos para desarrollar la imputación objetiva de resultado. Entonces, para responder a la pregunta que en un momento su compañero dijo, ¿qué es la imputación objetiva? Un día conversando con un profesor me dijo muy práctico, en términos muy prácticos, es un filtro para determinar la tipicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la imputación objetiva encontramos principios que hacen que la conducta no sea reprochable penalmente, y como lo vamos a hacer a continuación. Entonces, podemos descifrar que la imputación objetiva es una fórmula de imputación, pero es un filtro para determinar la tipicidad del hecho, si lo queremos poner en términos mucho más prácticos. Entonces, a ver, Alexandra Balboa, mi estimada amiga, dice, la teoría de la imputación objetiva vendría a ser la interpretación de una conducta en un contexto social determinado. Eh, no sé si interpretar, pero sí encontrar la fórmula de imputación si es que esa conducta merece o no merece ser sancionable penalmente. Por eso que lo que acabo de decir es si la imputación objetiva es un filtro de tipicidad para determinar la responsabilidad o determinar el hecho ilícito. Entonces, dentro de la imputación objetiva de la conducta, nosotros podemos encontrar ciertos principios, en fin, ciertos filtros para determinar la tipicidad de una conducta. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar hace un momento, el riesgo permitido. Por ejemplo, todos en algunas veces hemos visto la WWE, el SmackDown, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en una de esas peleas, no sé, está peleando unos luchadores de lucha, están peleando peleadores de lucha libre o también en un ring de box, por ejemplo, en un mal golpe uno de estos fallece? Le mete, no sé, pues el Undertaker hace la garra a un chiquito y pues, lo parte, pues, y cae mal y fallece y lo mata. ¿Se le podrá atribuir al Undertaker, por ejemplo, en términos prácticos, una responsabilidad por homicidio? ¿Por qué? No, porque si están dentro de un box, ambos han corrido ese riesgo de sufrir lesiones. Obviamente que no nadie sube a un ring o nadie ejerce una actividad pensando que va a morir, ¿no? Pero es parte de la sociedad de riesgo, como lo mencioné hace un momento. Entonces, la sociedad
te permite ese riesgo. Si tú estás en un ring de boxe, en un ring de lucha libre, estás propenso a sufrir lesiones y lamentablemente también a caer mal o recibir un mal golpe que te pueda ocasionar la muerte. Y por ejemplo, eh, ustedes muchos recordarán, y seguramente algunos los que son fanáticos del fútbol, que Sergio Ramos le ocasionó una lesión a el jugador de Egipto, que no se me acuerda el nombre ahorita, a Salah, si no me equivoco, que creo que estaba a punto de ir al Mundial. Claro, él era para ir al Mundial y estaba lesionado. Y no sé si se enteraron, pero Egipto, creo que, no sé, creo que una autoridad de la Federación de Fútbol Egipcia denunció a Sergio Ramos por ocasionarle ese daño, a lesiones. Y uno se pone a pensar, pero son choques del fútbol. Dentro del fútbol también hay riesgos. Dentro del fútbol yo corro el riesgo de lesionar a una persona, no sé, fracturándole la tibia y peroné, dándole un mal golpe y abrirle la ceja, como pasó en un partido con Pablo Guerrero aquí en Perú frente a Uruguay. No por eso voy a denunciarlo, porque son riesgos permitidos dentro de un contexto. Todos tenemos un rol en la sociedad. Todos cumplimos una función en la sociedad. Y dentro de esa función también está dentro de nuestro rol dentro de admitir que estamos dentro de una sociedad de riesgo, que cualquier actividad que realicemos está dentro de la actividad, dentro de una acción riesgosa. Entonces ahí podemos determinar el riesgo permitido, que el Estado no te va a sancionar por conductas que considera estandarizadas dentro de la realización de ciertas actividades. Como lo mencioné en ese momento, estar en un ring de box no te va a pasar nada, porque tú estás admitiendo ese riesgo, o con lo que pasó con Sergio Ramos, por ejemplo. Eh, Piero, claro, lo que pasó con Rey Mysterio en su momento, ¿no? Haciendo ya, recordando nuestra infancia cuando veíamos esos programas de televisión. Son ocasiones que pasan, pero que es parte del deporte que uno está realizando, ¿no? Bien, entonces hemos analizado el riesgo permitido, que no va a ser sancionable penalmente una conducta porque está dentro del estándar permitido por el Estado. Ahora, también hay otro filtro dentro de la imputación objetiva de la conducta, que es la disminución del riesgo. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo práctico. Me gusta mucho poner ejemplos prácticos para que se entienda, ¿no? Eh, Supongamos que yo estoy caminando por la calle y veo a una persona que es vidente, que no puede ver, que está caminando hacia un lugar, y yo veo que arriba está en una construcción, pero a la vez me doy cuenta que va a caer, no sé, una piedra, va a caer una maceta, va a caer una madera que puede ocasionar hasta la muerte de una persona que está abajo. La altura puede caer algo y te puede ocasionar la muerte, te parte la cabeza y chao. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, voy corriendo, lo empujo, evito un daño mayor, obviamente. La pregunta es, ¿se me va a sancionar por haberlo ocasionado quizás lesiones, por ese contacto que he tenido yo para evitar un daño mayor a futuro? No, ¿verdad? Porque he disminuido el riesgo. Si bien es cierto, he ocasionado un riesgo, puede ser lesiones, puede ser unos golpes, puedo hasta quizás haberlo fracturado por la caída y yo por haberlo empujado, pero he evitado que quizás muera, porque si le caía esos objetos, quizás en un edificio de 20 pisos le cae algo y lo parte en dos, he evitado que muera, obviamente, y no se me va a retribuir responsabilidad. Así se me pretende, así se me investigue por lesiones, así se me denuncie. Existe el filtro de disminución del riesgo. He evitado un daño mayor. Y eso tiene sentido, un sentido común, ¿no? Porque, por ejemplo, si a la gente se le sancionaría por ayudar a las personas a evitar que les pase algún daño mayor, pues cualquier persona diría, oye, no, mejor no me meto, que se muera, ¿no? ¿Para qué voy a ayudarlo? Entonces no sería lo correcto, no sería lo dable. Entonces está bien ahí que ese filtro de imputación pueda proteger conductas que protegen otros bienes jurídicos. Acá Franco Choque dice, ¿qué es la prohibición de regreso para el funcionalismo y la puesta en peligro o la autorresponsabilidad de la víctima? Vamos a llegar a la prohibición de regreso y autopuesta en peligro, ¿sí? Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Otro elemento, otro filtro de imputación dentro de la imputación objetiva de conducta es el principio de confianza. El famoso principio de confianza que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado. El principio de confianza, de lo que básicamente lo que explica este principio es que todos cumplen un rol específico en un contexto, dentro de un contexto en específico. Todos tienen un rol, todos cumplen una tarea. Por ejemplo, y acá otra vez voy
aquí otra vez voy en ejemplos. Un médico está operando. Es un riesgo permitido, obviamente operar te puede matar también, pero no vamos a llegar ahí, el ejemplo va por otro lado. Un médico está operando, cuerpo abierto. El médico se encarga de limpiar los utensilios, el médico se encarga de ordenar todas las cosas, que estén desinfectadas, que estén bien ordenadas, etcétera, etcétera. No, ¿verdad? Esa es función de la enfermera o de quien esté a cargo de realizar esas funciones. Y el doctor al finalizar la operación eh, lo infecta al paciente porque no está bien limpio los utensilios de operación, no estaban bien desinfectados, no estaban bien limpiados como debería ser. Y este muere pues por una infección general. ¿Se le puede imputar responsabilidad al médico? Ojo, estamos hablando de la vía penal. En la vía civil, dentro de la responsabilidad civil, es otra cosa. O otro tipo de atribuciones que quizás ahí sí se podría discutir una responsabilidad civil, pero estamos hablando dentro de la teoría de imputación objetiva en materia penal. Estamos hablando de responsabilidad penal. ¿Se le puede atribuir esa responsabilidad al médico? No, ¿verdad? Porque no es su rol, no estaba dentro de sus funciones limpiar los utensilios, por eso tiene un personal encargado que le brinda todas las facilidades del caso para que pueda realizar la operación con éxito. Otro ejemplo, eh, dentro de una empresa que va, por ejemplo, a realizar licitaciones con el Estado. Supongamos que un trabajador entró a una empresa que tiene licitaciones con el Estado para un proyecto X, pero él entra después que ya se ha admitido todos los documentos pertinentes, etcétera, etcétera, ya están visados, y, ojo, y las visaciones es como que ya están, dan fe de ese acto, dan fe de que es verídico. Y entra un trabajador y presenta sus documentos a la entidad pertinente. Y después se determina que esos documentos han sido falsos. Obviamente que el nuevo trabajador le da su firma, da su visto bueno y presenta los documentos, él asumiendo que son verdaderos y que han cumplido con todos los requisitos que se solicitan para hacer una solicitud, una licitación. Entonces, después lo investigan, realizan un control posterior, que es parte del hecho administrativo, se determina que hay delito porque por falsedad de documentaria, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿él tiene la culpa de que los documentos estén fraguados? Ojo, su rol no era adjuntar o verificar los documentos previos, su rol era darles, dar la función de mostrar que están todos los documentos juntos, están todos completos, están totalmente visados y que pueden ser enviados a la entidad competente. Entonces, esas funciones, esos roles son antes que él. Es más, él aún entraba a trabajar. ¿Cómo determinar si son falsos o no son falsos? No es su culpa. Entonces, ahí nosotros también podemos aplicar el principio de confianza. Dentro del principio de confianza, hay un caso muy mediático que es conocido, que es el caso de Magali Medina. El caso de Magali Medina con Paolo Guerrero. En este caso es muy conocido, se emitió información que no fue verídica, que no fue falsa. Magali Medina en su proceso, su abogado alegó el principio de confianza. Magali Medina, su abogado mencionó que Magali Medina es una conductora y que su función no es recabar información, sino que su función es solamente expresar a la comunidad televisiva la información que sus trabajadores o que los encargados de hacer, de recabar esa información le han brindado. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Es muy interesante este análisis, ¿eh? Y que tengo ciertos reparos hasta ahora. La Corte Suprema menciona, si bien es cierto, tu función no es recabar la información, tu función no es obtener esas pruebas para mostrar a la comunidad televisiva, tu función sí tiene que ser cotejarla. Tu función sí tiene que ser corroborar que es verídico. Entonces, con la experiencia que tiene Magali Medina, con la experiencia que ella tiene en la televisión y sabe cómo se maneja todo eso, todo el mecanismo de obtención de pruebas y mostrar pruebas a la sociedad como lo que ella lo denomina como un ampay,
no puede alegar el principio de confianza porque no es una novata, conocía perfectamente cuáles son los parámetros o cómo puede corroborar la información y no dejarse llevar por una información que sus simples trabajadores que le han obtenido le han brindado. Por ejemplo, y ahí tengo mi reparo, ¿por qué? Porque bajo esta lógica yo quizás estoy equivocado y es parte de, quizás todo lo que yo es equivocado. Ustedes cuestionen, ustedes hagan sus teorías, pero es lo que yo sostengo. Bajo esta teoría, quizás todos los que estén, hasta el médico, va a tener que corroborar que sus utensilios que lee la enfermera va a estar limpios, pues. Entonces, por eso que es importante que cada delito se analice dentro del contexto establecido, dentro de un contexto. Cada caso, cada eh, supuesto delito que veamos, tiene que ser analizado con particularidad porque tienen detalles muy, muy propios. Bien, entonces hasta acá el principio de confianza. Vamos a pasar al siguiente filtro dentro de la imputación objetiva de conducta, que es la prohibición de regreso, que su compañero estaba mencionando en su momento, ¿qué es la prohibición de regreso? Y es muy interesante, muy bonita la prohibición de regreso. Es básicamente proteger a las conductas neutrales. La prohibición de regreso explica que no pueden ser reprochables penalmente las conductas neutrales, las conductas inocuas, las conductas cotidianas, porque como su propia naturaleza lo dice, son normalmente desarrolladas en la sociedad sin ningún problema. El caso particular, el caso bastante conocido, bastante clásico, es el ejemplo del taxista, pues, ¿no? Por ejemplo, que una persona que desarrolla taxi está buscando pasajeros en una avenida X y en eso un delincuente, él no sabe que es delincuente obviamente, lo para y está con una mercadería que ha robado, con sus demás cómplices. Y el taxista puede subir a su carro, sube la mercadería y los dejan en el lugar donde ellos les dicen. Y aquí entra la prohibición de regreso, porque el taxista viene a ser cómplice de los delincuentes que han robado, que han hurtado los bienes. No, ¿verdad? Porque su conducta es este taxista, es transportar a la gente y él recibe un pago por ello. Entonces es ahí, la prohibición de regreso es evitar que las conductas de otros salpiquen, por decirlo en términos prácticos, a las otras personas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hace un momento explicaba dentro de las teorías de que van a ser condiciones, si una persona dispara a alguien, se debería culpar a quien vendió esa pistola. Bajo la teoría, el filtro de imputación de prohibición de regreso, un vendedor de cuchillos, un vendedor de armas, un vendedor de navajas, un vendedor de objetos que son peligrosos en la sociedad, no tiene por qué responder por las acciones que esa persona que le está comprando el objeto realice a futuro. Su función netamente es vender los cuchillos, vender la pistola, por eso que tiene un permiso debido por la autoridad competente para poder distribuir estos productos, estos objetos. Hasta ahí, por ejemplo, no puede ser condenado o procesado o investigado una persona que vende cuchillos porque quien le compró mató a una persona. Bajo esa lógica, pues nadie distribuiría armas, nadie vendería cuchillos, nadie vendería navajas, ¿no? Otro ejemplo es el vendedor de venenos, por ejemplo, que es un clásico ejemplo muy controvertido, muy bonito para analizar. Por ejemplo, una persona va a una farmacia y le dice, quiero un veneno que sea potente, que mate de una vez, que mate sin una. Y obviamente que el que le vende este veneno le ofrece, este es el más potente que tengo, y él supone, ¿no?, que es para matar a una rata o algo por el estilo, no sé. Le obsequia, le ofrece este producto, el veneno muy potente, pero esta persona lo va a necesitar para matar a alguien. Hasta ahí estamos claros que no puede ser imputado penalmente porque su función es vender cuchillos, su función es, perdón, vender veneno. Eh, pero ¿qué pasa si esta persona que vende venenos le dice a su comprador, mira, si lo mezclas con tal sustancia, si lo mezclas con, no sé, con otro estupefaciente, otro producto tóxico, y para que, no sé, pues quieres matar a alguien, mira, por ejemplo, lo mezclas así, lo mezclas así y se lo das y no se va a dar cuenta. Ahí la pregunta es, ¿el vendedor está dentro de su ámbito de competencia neutral? ¿Está actuando con su conducta natural? ¿Está actuando con su conducta cotidiana?
se podría avalar su conducta dentro de la prohibición de regreso, que lo que estipula es que no te salpiquen las conductas ilícitas de otros por tu mera actividad simple, por tu mera actividad cotidiana. No, ¿verdad? No se puede amparar él bajo la lógica de la prohibición de regreso, porque ya rompió su ámbito de competencia, ya rompió su ámbito de acción neutral, ya está ayudando a otra persona para poder cometer un hecho ilícito. Otro ejemplo clásico para culminar aquí con la prohibición de regreso es, por ejemplo, el estudiante de botánica, el estudiante de biología, que conoce sobre plantas, esas que son plantas tóxicas, plantas medicinales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si un estudiante de botánica, un estudiante de biología, lo que se le llama esta carrera, trabaja como chef y este, dentro de uno de los platos que le dan para que él pueda servirle a un cliente porque él es un mesero, él se da cuenta a simple vista por su práctica profesional, por sus estudios, que esa planta que está dando es mortal. Esa planta que el consumidor que esté en el restaurante ni bien pruebe, va a morir intoxicado, va a morir envenenado, y él está a punto de servirle. Él sabe perfectamente que ese plato es tóxico. Y aquí la pregunta es, ¿se puede atribuir la responsabilidad al mesero por una omisión de avisar ese plato es tóxico, ese plato es una fuente de peligro mortal? Aquí hay una discusión. Algunos sostienen que sí, que puede ser sancionable, que ya por omisión, etcétera, etcétera. Pero si analizamos dentro de lo que es ahora el rol, la teoría de los roles, ¿cuál es su rol de esa persona en el restaurante? ¿Es un estudiante de biología, de botánica o es un mesero? ¿Su rol cuál es? ¿Distribuir la comida o determinar si es que cada comida tiene productos tóxicos? Su rol meramente es distribuir la comida que los cocineros le brindan para que los consumidores. Entonces, ahí estaría dentro de la prohibición de regreso, porque su conducta en ese contexto es una conducta neutral, su conducta es cotidiana, su conducta es inocua, es parte de él, todos los días es mesero, en esa oportunidad, en ese contexto, dentro de ese momento. Pero ¿qué pasa si él ya es un químico farmacéutico y él perfectamente le sirve ese plato a una persona directamente, no sé, en su casa, en un ámbito externo? Ahí ya estamos dentro de otra cosilla, ya tiene conocimiento y voluntad, pues, ¿no? Pero porque lo preparó, lo sirvió, él lo está dando con una acción premeditada para que ocasione un daño mortal a quien está que le sirve. Pero en esa ocasión él solamente es un mesero. Entonces, dentro de la teoría de los roles, no puede ser atribuible penalmente porque su conducta es una conducta neutral, es una conducta cotidiana, es una conducta que no merece sanción penal en ese contexto porque su rol es ser un mesero. Bien, y para culminar, dentro del filtro de imputación de la imputación objetiva de conducta, encontramos también a lo que su compañero hizo alusión hace un momento, a la imputación a la víctima, a la responsabilidad autopuesta en peligro de la víctima, como también se le conoce. Eh, Creo que no reviste mayor análisis que trata la autopuesta en peligro de la víctima o la imputación a la víctima, ¿no? Es cuando una persona se pone en riesgo de lesión o peligro a sus bienes jurídicos por sí mismo, sin que nadie se lo ocasione, sin que nadie lo ponga en un peligro o nadie lesione su bien jurídico, sino que él solo quiere ponerse en peligro. Por ejemplo, un suicidio, por eso que no es típico, no te van a castigar por matarte, o sea, no van a sancionar un muerto. Sería ilógico. Y un ejemplo muy bonito y muy interesante que se dio en la jurisprudencia peruana es en que en el año 1998, cuando aún no existía un análisis profundo, unas muestras profundas de imputación objetiva en el Perú, se aplicó la autopuesta en peligro de la víctima. El caso iba así. Había un concierto, si me equivoco, creo que era en Ancash, o en una provincia del Perú, no recuerdo exactamente dónde fue, pero iba a haber un concierto, creo que iba por el rock, ahora por algo como actualmente se le conoce con esos nombres.
pero y se le había brindado todas las facilidades al organizador, se le había dado los permisos respectivos, se le había dado las medidas de seguridad pertinentes y había cumplido con todas las reglas establecidas, pero nosotros sabemos que nuestra sierra, nuestra rica sierra del Perú, tiene muchos ríos y tiene muchos puentes colgantes, tiene muchos valles, tiene muchos caminos peligrosos. Entonces, lo que pasó acá es que la gente estaba muy emocionada por el concierto, estaba muy eufórica por el concierto y quería ser parte de las canciones y de los grupos de música que se estaban presentando y no querían perdérselos. Entonces, lo que ocasionó es que las personas se vayan a presenciar el concierto por el puente colgante, porque el puente colgante tiene una vista privilegiada porque obviamente nadie se para ahí, nadie opaca esa visión porque es peligroso. Pero unas 30, 20 personas se fueron aglomerando en ese puente colgante y fueron saltando. Ahora, las medidas de seguridad estaban claras. Él tenía toda la medida de seguridad para el público que quiera apreciar el concierto. Obviamente que esa área del puente colgante no estaba habilitada para ser parte del público, para que presencie el espectáculo. Entonces lo que ocasionó esto es que los puentes colgantes, como todos sabemos, no aguantan mucho peso, no están preparados para estar eh, para aguantar gran cantidad de peso o de personas al mismo tiempo y saltando encima. Entonces se rompió, lo que ocasionó la muerte de algunos y lesiones de otros graves, obviamente. Y lo que pasó con estas familias es que denunciaron al organizador del evento, pero dentro del proceso penal el organizador del evento mostró las pruebas pertinentes de que él tenía todos los permisos autorizados. Él no realizó un concierto así corriendo el riesgo de que pase algo mortal, sino que él cumplió con los estándares que le pide la norma, cumplió con pedir permiso a la autoridad competente, cumplió con mostrar sus estándares de medida de seguridad, mostró cuál va a ser el escenario o el espacio del público para que esté. En ningún momento estaba habilitado el puente colgante, sería muy un harakiri para el organizador, pues, ¿no? Decir acá se sienten y si se caen, se caen. No, creo que ninguna persona haría eso. Y ahí, como lo mencioné al inicio, no existía ningún análisis diferente a la imputación objetiva. Y la Corte Suprema desarrolló esto, que las personas, dijo, entre otras palabras, dijo prácticamente esto, que las personas solas habían puesto en peligro su bien jurídico, sea vida o sea integridad física, al ponerse en un lugar que no tenía, que no contaba con las medidas de seguridad, porque lo que ese resultado es netamente atribuible a la víctima, es netamente atribuible a quien lo buscó. Y es así donde se creo que fue el primer pronunciamiento de la imputación a la víctima que se desarrolló en el Perú a nivel supremo, en el 98, si es que no me equivoco. Eh, entonces, hasta ahí, ese caso fue clarísimo, ese caso fue muy bonito para analizar la imputación a la víctima. Pero otros casos mucho más simples o mucho más sencillos es, por ejemplo, cuando una persona cruza una carretera abajo de un puente. Por ejemplo, alguien está acá en la Panamericana Norte, por ejemplo, yo que estoy en la Universidad Privada del Norte, que está en Los Olivos, estoy frente a la Panamericana, y yo para cruzar a la otra vía, para regresar a mi casa, tengo que cruzar el puente. Pero si yo cruzo por la Panamericana misma, evadiendo carros y paso, voy corriendo y me atropella un carro, obviamente que es mi responsabilidad por yo exponer mi integridad y mi vida dentro de ese riesgo que yo estoy al pasar la carretera, existiendo un puente arriba, ¿me entienden? Entonces, y ojo que también hasta acá está clarísimo, pero hay una casación donde yo pude leerla y no me olvido, ¿no? Y me olvidé el número ahora, pero donde decía la imputación a la víctima mutua, en pocas palabras, donde un conductor en estado de ebriedad atropella a una persona que cruzó por abajo de un puente. Interesante, ¿verdad? O sea, ambos están realizando riesgos no permitidos. Uno, porque está conduciendo en estado de ebriedad y ya está vulnerando el estándar de riesgo permitido por el Estado, y el otro que está que se expone a sí mismo a que se le pueda ocasionar un daño porque está cruzando el puente está cruzando la pista bajo un puente, no previendo cruzar mejor el puente para evitar cualquier daño futuro. Entonces ahí vemos que ambos están en culpa. Es una imputación a la víctima e imputación al autor a la vez. Hay un conflicto de imputaciones. Y lo que la Corte Suprema estableció es que se le debe atenuar la pena al sujeto activo porque, si bien es cierto, ocasionó un delito, conducción en estado de ebriedad, pero el resultado también la víctima lo buscó al no preverlo, al cruzar el puente. Muy interesante esa casación que los invito a leerla
cuando si lo encuentran por ahí. Entonces, hemos culminado lo que son los filtros de imputación de responsabilidad penal dentro de la imputación objetiva de la conducta. Y como lo dije, el tiempo se pasa volando, ya voy a hacer una hora y no voy a tener tiempo para desarrollar la imputación objetiva en el derecho penal económico, en los delitos de entes empresariales, que está tan en boga ahora. Quizás habrá otra oportunidad si me invitan y puedo desarrollar ese tema. Voy a culminar ahora con la imputación objetiva del resultado, porque nosotros debemos de analizar que estos delitos, que esta imputación objetiva se debe analizar de acuerdo al delito. Nosotros sabemos que hay delito de lesión, hay delito de peligro, hay delito de mera actividad, entonces tenemos que analizarlo de acuerdo al delito que tenemos enfrente para poder nosotros imponer algún filtro de imputación objetiva para determinar que la conducta es atípica. Dentro de la imputación objetiva de resultado, es decir, cuando ya se ha lesionado un bien jurídico, tenemos, para que una conducta sea netamente culpable, es que existe la relación de riesgo, voy a decir el nexo causal. Por ejemplo, si una persona mata a otra persona, el sujeto activo realizó la conducta típica, que es disparar, matar a alguien, y su conducta es netamente reprochable para el término de la vida de esa víctima. No existe otra causalidad. Entonces ahí sí puede ser reprochable tanto la acción y el resultado, netamente el autor. La acción, nexo causal, el resultado está netamente vinculado. No existe otra causación que haya ocasionado esa pérdida de la vida, sino el autor mismo, nadie más. Entonces ahí existe la relación de riesgo. Hasta ahí estamos completamente seguros de que la conducta es típica. Y se pasará a analizar después la tipicidad subjetiva, dolo o culpa. Después se pasará a analizar si existe alguna causa de justificación dentro de la antijuricidad y así sucesivamente con la culpabilidad. Entonces, acá se puede determinar responsabilidad penal. Pero, ¿qué pasa cuando existe otro filtro de imputación que se le conoce como el nexo causal desviado? El nexo causal desviado que excluye de responsabilidad penal a un sujeto activo por ese resultado, cuando si bien es cierto, o realizó una conducta que va a ocasionar un daño lesivo a la persona, pero al final la persona termina siendo víctima del daño por otra causa, por otra causación. Me explico, voy a poner un ejemplo. Yo eh, estoy en una pelea con una persona cerca a un río, por ejemplo. O supongamos que estoy cerca a una piscina o por el estilo. Pero lo quiero matar, no me cae. Me va a quitar a mi novia, por así decirlo, un ejemplo. Entonces yo lo empujo al río, lo empujo al mar para que se ahogue, para que muera. Y para suponer que él se tiró y se ahogó solito porque no se sabía nadar. Pero ¿qué pasa si yo, al momento de tirarlo, previamente él en la calle se golpea la cabeza y muere producto de ese golpe? Y no producto por que se haya asfixiado por el agua. Entonces, ahí nosotros podemos, dentro de la tipicidad objetiva por resultado, encuadrar lo que es el nexo causal desviado, porque mi conducta, si bien es cierto, fue buscar que él fallezca, pero no se realizó. Él falleció por otra cosa. Él falleció por el golpe que se ocasionó previamente. Entonces, ahí con el nexo causal desviado, que para excluir de responsabilidad penal a un imputado, a un procesado, a un sujeto activo, porque su conducta, si bien es cierto, tuvo la finalidad de acabar con la vida, pero esta, por suerte y por destino, culminó, fue dañado por otra causa. También existe lo que es dentro de otro filtro, dentro de la imputación objetiva de resultado, lo que es la interrupción al nexo causal. Y algunos quizás en la doctrina y en la práctica confunden la interrupción del nexo causal con el nexo causal desviado. El nexo causal desviado quiere decir que por causas, circunstancias no previstas, lo que expliqué hace un momento, mi finalidad no se concretó. Pero en la interrupción del nexo causal es diferente, porque, por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID, ahorita en tiempos de estado de emergencia, hay un altercado entre policías y, no sé, pues ambulantes, etcétera.
Y un ambulante tiene un arma, le dispara a un policía. Lo determinan, obviamente, hay cámaras de seguridad que saben que cierta persona ha sido la que ha disparado y ha ocasionado una lesión grave que sí o sí va a ocasionar la muerte. Por ejemplo, una bala que le haya caído en el pecho, una bala que le haya caído en alguna parte del cuerpo que comprometa bastante la vida de esa persona, de esa víctima. Pero él aún agonizando, él aún estando en últimos minutos de vida, llega una persona X, llega un ambulante X, llega otra persona que está dentro del altercado y lo remata con un disparo y muere instantáneamente. Se le va a atribuir responsabilidad penal a la persona quien disparó primero o a la persona que lo terminó matando. Es un caso muy interesante, por eso que se llama interrupción del nexo causal. Y, y como venimos hablando, no pueden ser atribuidos, no pueden responder por hechos de otros. Y esto está relacionado con eso, está vinculado con el principio de culpabilidad, con el principio de proporcionalidad, el principio eh, de responsabilidad del hecho propio. Yo le disparé, sí, estaba agonizando, sí, iba a morir, pero no murió por mi, no murió por mi culpa, no murió por mi causa, no murió por una acción, murió porque un X lo remató y murió instantáneamente. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, ahí se excluye la responsabilidad por la interrupción de nexo causal. Eh, ya para ir culminando, otro filtro de imputación a, pues, objetiva de resultado es el ámbito de protección de la norma. Y es un ejemplo que puse parecido al anterior, hace un momento. Por ejemplo, cuando yo dije que una persona mata a alguien y el familiar de esa víctima fallecida le da un paro cardíaco por la impresión y muere. Oye, la norma está protegiendo la vida de la víctima, no está protegiendo a sus familiares que por causa de de esa noticia fuerte hayan fallecido. No es el ámbito de protección de la norma. La norma está protegiendo el bien jurídico vida. La norma está protegiendo, si fuera el caso, bien jurídico, lesión, bien jurídico, herida física, etcétera, etcétera. No está protegiendo a sus familiares o a cualquier persona que se sorprenda y muera producto de esa muerte, porque si la acción no direccionada hacia ellos, sino hacia la víctima que ha perdido la vida. Entonces, es ahí donde nosotros analizamos el ámbito de protección de la norma. Y por último, ya para culminar, ir despidiéndome de ustedes, lo que dentro de la imputación objetiva de resultado también tenemos el filtro de resultados producidos a largo plazo. Y estos resultados producidos a largo plazo tienen subelementos o tienen subteorías. Por ejemplo, hay tres. Hay daños permanentes, hay daños sobrevenidos y hay daños tardíos. Lo repito para que puedan apuntarlo si es que desean. Dentro del filtro de los resultados producidos a largo plazo, que es un filtro de atipicidad dentro del impuesto objetivo de resultado, existen tres: daños permanentes, daños sobrevenidos y daños tardíos. Por ejemplo, un cambista ha sido víctima de un robo, ha sido víctima de un asalto y se le ha dejado pues cojo de por vida por la bala que ha recibido. Eh, y después, unos años después, otra vez ha sido otra vez es víctima de robo. Pero esta vez no pudo salvaguardar su integridad ni su patrimonio porque no pudo correr, porque producto del primer daño que ocasionó por la bala no pudo correr, no pudo huir, sino que lo atraparon y le robaron otra vez. Ese es un daño permanente porque toda tu vida vas a sufrir con ese daño. Hasta ahí quiero poner las ideas para que después vamos a desarrollar cuál es imputable y cuál no es imputable. Por ejemplo, en los daños sobrevenidos, una persona va al hospital por causa de lesiones graves de una persona, víctima de lesiones graves de una persona, y en el hospital se contagia de tuberculosis. Ese daño fue sobrevenido en el hospital, ese daño no fue producido por el sujeto activo en un inicio, entonces de ahí nosotros vamos sacando conclusiones, ¿no?
Yo le ocasioné el daño, lesiones graves, sí, pero yo no le ocasioné la que se contagie de... Gracias a mí no se ha contagiado de tuberculosis porque eso es una diligencia que debe tomar el hospital para evitar contagios a sus pacientes. Y por último, que es el daño tardío, por ejemplo, si una persona sabiendo que está contagiado, por ejemplo, el delito de contagio doloso, por ejemplo, una persona que sabe que tiene VIH, no se protege, no se cuida y tiene relaciones con otra persona y lo contagia de SIDA. Obviamente que el SIDA no se va a presentar de la noche a la mañana, sino que demora muchísimos años en presentarse los síntomas y determinar que tiene esta enfermedad. Entonces, finalmente, a futuro se determina que esta persona ha sido contagiada de VIH, pero que su sujeto activo sí sabía que estaba protegido, que estaba contagiado y no tuvo ni la delicadeza de protegerse con un preservativo o X medios anticonceptivos. Entonces, en los tres ejemplos que hemos puesto, en el daño permanente, en el daño sobrevenido y en el daño tardío que acabamos de explicar, en los dos primeros podemos nosotros excluir de responsabilidad al sujeto activo ha sido propio de su accionar los resultados accionados. No han sido producto de su accionar ex ante, como se le conoce primero, los resultados los lesivos que han ocasionado en la integridad de una persona. Pero en el tercer caso, que es el momento de los resultados del daño tardío, sí se le puede atribuir una responsabilidad al sujeto activo en un inicio porque, si bien es cierto, se determinó que el daño fue ocasionado a futuro, eh, él pudo preverlo, hubo dolo, ahí ya hubo dolo, ya la imputación objetiva queda totalmente realizada. Bien, señores, bien, compañeros, he hablado, he compartido con ustedes 1 hora y 6 minutos. La verdad es que, que la ponencia la quería también tocar puntos sobre imputación objetiva en los delitos económicos, en los delitos empresariales, que es distinto porque dentro de los delitos empresariales existe también delitos de dominio del hecho y existe también delitos de fracción del deber dentro de los entes empresariales, pero seguramente que será motivo para una ponencia futuro, será motivo para otra disertación y gracias por haberse quedado hasta el final. Espero no haberlos aburrido, espero haber sido práctico, espero haberles adentrado un poquito en la imputación objetiva y desarrollar en ustedes o despertar en ustedes el interés en adentrar en temas como estos, porque la imputación objetiva es muy importante